Bueno, y como te comentaba, tenemos ese proyecto, por un lado el de la biblioteca digital que se va a llamar Centenarios, aprovechando precisamente la coyuntura del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Pero también trabajamos en otro proyecto donde nos invitaron de la Universidad de Rice en Houston para... Ahí se va a hacer un portal donde va a haber documentos que se van a poder incluso los mismos investigadores o quien tenga acceso a esos documentos los van a poder editar. ¿Cuál sería como finalmente el beneficio que se espera al digitalizar este acervo con el que ustedes cuentan? Bueno, aquí el principal beneficio pues es el de que mayor número de usuarios en todo el mundo van a tener acceso a estos documentos. Ese es el principal beneficio. ¿En qué año inicia en este instituto el proceso de digitalización? Ya venimos digitalizando desde hace algún tiempo, pero únicamente para atender a nuestros usuarios de que vienen a visitar la biblioteca, que nos pedían fotocopias, por ejemplo, de los libros antiguos. Entonces lo que preferimos nosotros es precisamente digitalizarlos para poder conservar estos documentos. Somos un centro público de investigación que pertenecemos al CONACYT, entonces recibimos apoyo del gobierno y claro que sí hemos recibido apoyo. Por ejemplo, uno de los escáneres se compró precisamente con un proyecto especial en el cual nos apoyó el CONACYT. Y bueno, como te comenté anteriormente, sí estamos trabajando con otras instituciones, en este caso con el apoyo de ADAVI y en el caso del extranjero con la Universidad de Rice en Houston. ¿Cuáles son las políticas de digitalización del patrimonio cultural en México, si es que las hay? Bueno, en realidad yo creo como muchos que no hay políticas de digitalización para el patrimonio cultural en México, y en concreto creo esto porque en el 2005 el grupo del seminario dedicado a la digitalización que se organizó en el Instituto de Investigaciones Estéticas, encabezado por Pedro Ángeles del Archivo Toussaint, elaboramos un documento un poco mostrando a grandes rasgos la problemática de la digitalización en México, y por lo menos desde nuestro análisis había como dos tendencias muy claras que nos parecen el foco o el eje del problema para las políticas. La primera tiene que ver con que tenemos que definir qué entendemos por digitalización, y eso va a generar una multitud de cosas digitales como proyectos que no necesariamente son digitalización del patrimonio cultural. Y la segunda tiene que ver con una manifestación clara que no entendemos, no hemos podido definir por qué o cómo se entiende, de que en nuestro país de alguna manera el asunto de la imagen digital en la red de nuestro patrimonio nos genera cierto repelús, ¿no? Ñáñaras, ¿qué va a pasar si nos ven en la red? Entonces no mostramos nuestro patrimonio cultural en la red, ni en el plano institucional, ni en el plano formal, y porque tenemos como restringido el espacio de la reproducción por un lado, y por otro la función de esa reproducción en la red. Entonces, desde nuestro punto de vista, esos dos elementos no están aportando a que trabajemos por políticas para la digitalización, porque una política sería el resultado de un acuerdo general. Y para que haya un acuerdo general estaríamos comprendiendo lo mismo, estaríamos haciendo imágenes digitales con una finalidad concreta: mostrar nuestro patrimonio, transmitir, generar valores, tomar conciencia sobre su destrucción, sobre su pérdida, sobre su estado actual, ¿no? Digamos que la digitalización es el último de los problemas en términos de nuestro patrimonio que se inserta a debates que no hemos solucionado. ¿Usted está digitalizando algo? ¿Conoce algún proceso para digitalizar? Bueno, yo he producido imágenes digitales del objeto del patrimonio cultural que más me interesa, que es el libro antiguo. Yo he escrito incluso algunos textos relacionados con cómo usamos estas imágenes digitales, cómo las generamos y qué tipo de cosas tenemos que cuidar, porque desde ese punto de vista, un poco relacionado con lo que decíamos anteriormente, el mundo ya nos ha mostrado camino. Es decir, la mayor parte de los proyectos que buscamos o que tenemos como metas a alcanzar, pues son extranjeros, y los extranjeros tienen una particularidad en los proyectos, especialmente los que son europeos. Llevan libros, ¿no? Libros de, digamos, de navegación en cada proyecto. Sabemos
cómo se inició, cuándo se diseñó, bajo qué presupuestos, qué intenciones tenían, y un cierto periodo de tiempo después nos enseñan en dónde se equivocaron, si van para atrás, si van para adelante, qué es lo que hay que modificar, nos muestran los resultados y además se va como agregando, ¿no? Es decir, vamos buscando en ese tipo de proyectos una cosa que sea como regular, no homogénea, pero cuando menos un trabajo compartido. Y ahí, desde ese punto de vista, nosotros hemos trabajado con cámaras digitales para generar imágenes digitales de los libros antiguos con la finalidad básica y fundamental de trabajar en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Desde esa perspectiva no tenemos una propuesta digital en la red, uno porque no fue la intención, es decir, no planteamos hacer una página web sobre el libro antiguo en México, tal cual. Buscábamos tener imágenes innovadoras, no repetitivas, nuevas, con una mirada distinta sobre el libro antiguo que nos permitiera observar esos pequeños detalles que para nosotros constituyen el valor cultural de estos libros, por los que son considerados patrimonio tanto por nosotros en nuestra comprensión medio extraña como por el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos claro que esta digitalización de elementos del patrimonio tenía que cubrir dos aspectos: los valores textuales, que son los que estos objetos tienen desde el proceso de producción, y los valores históricos, que son los adquiridos, aquellos que transmite en el tiempo, es decir, lo que nos da la historicidad del objeto desde que fue producido hasta que hoy es conservado en una institución. Conclusiones. En México no se ha profundizado lo suficiente respecto al campo normativo de la custodia, conservación y difusión de los bienes culturales. Si bien existe una ley del patrimonio vigente desde 1972, esta no considera cuestiones y responsabilidades específicas de las instituciones que lo salvaguardan. En nuestro país no existen políticas de digitalización a nivel nacional. Cada institución crea sus propios criterios. Esto responde a los objetivos y necesidades diversos que cada grupo de especialistas o individuos plantea al desarrollar un proyecto sobre digitalización. Parece que no son los intereses colectivos, sino los particulares los que predominan al llevarse a cabo tales proyectos. Las instituciones plantean que, con la publicación de tal información en la red, cumplen con su responsabilidad de difundir y socializar dicha información. No hay intención de articular otro tipo de estrategias. El acceso a los bienes patrimoniales conservados es una de las condiciones esenciales que transforman precisamente la digitalización. Sin embargo, esta accesibilidad no cambia las condiciones sociales de las personas, solamente permitirá que un patrimonio conservado tenga mayor alcance del que tendrá por otros medios. Es además de interés público, pues son recursos públicos los que sostienen la operación de las instituciones salvaguardadas de bienes culturales y de especialistas que en ellos laboran.